tejemaneje, las agencias del terror, el espionaje político en la era del PRI. Fue la oficina de espionaje político de los gobiernos del PRI durante casi 4 décadas. Temida y mitificada, la Dirección Federal de Seguridad recabó información por todo el país, buscando siempre una acción, una declaración o un movimiento que pusiera en riesgo la seguridad nacional. En la obsesión por controlar todo, el régimen priista llevó a la Dirección Federal de Seguridad a investigar por igual a comunistas, intelectuales y extranjeros que a políticos, funcionarios públicos y opositores. Sus policías fueron responsables de secuestros, torturas y desapariciones, principalmente desde 1968 y durante toda la década de los 70. Estos crímenes permanecen sin reconocimiento ni castigo. Es la cara más oscura y siniestra del régimen priista. Es la política del terror. La política que sigue impune. Está en la mesa de Tejemaneje Jacinto Rodríguez Munguía, periodista que como pocos conoce los archivos de la Dirección Federal de Seguridad y que ha documentado cómo eran los modos de operar de esta policía. Es autor de los libros La Otra Guerra Secreta y 1968, Todos los Culpables. Y nos acompaña José Reveles, periodista especializado en narcotráfico, crimen organizado e instituciones de seguridad. Ha documentado la represión de los movimientos sociales en tiempos de la Federal de Seguridad. Entre sus libros destacan El Cártel Incómodo y El Chapo, Entrega y Traición. La temida Dirección Federal de Seguridad, esa institución que arranca desde, ¿qué será? Segunda Guerra Mundial, Jacinto. 47 es ahí cuando tiene su registro en la historia, temida en su momento, y yo creo que viene a cuento muchísimo porque es una escuela. O sea, la Dirección Federal de Seguridad va a ser una escuela de concepto de lo que es la inteligencia en México, si es que podemos hablar de inteligencia. Para que nos vayan entendiendo, es esta gran institución que sirvió o llegó a servir hasta de espionaje, decías, ¿no? Pero fue la institución de investigación política y policial. Sí. A ver, surge en un contexto de posguerra. Entonces ya el mundo, los enfrentamientos se han agotado y entra el mundo en una tensión, ¿no? Donde el espionaje va a tener su gran hora, ¿no? En todos los países se desarrollan grandes estrategias de espionaje y el caso mexicano, mirando hacia adelante, que también iban a ocurrir muchas tensiones sociales, construye esto que es la Dirección Federal de Seguridad con el capitán Gutiérrez Barrios a la cabeza y que, bueno, las historias que va a dejar regadas la Dirección Federal de Seguridad pues van en los extremos del terror, en los extremos del miedo, porque para mí estoy convencido de que la Dirección Federal de Seguridad no hace inteligencia, sino hace espionaje. Y hace un espionaje que va dirigido a todos los que eran los enemigos del sistema. Y en ese momento, estamos hablando de los finales de los 40, 50, 60, Alemán, 70, estamos hablando de un momento donde todo lo que es rojo, todo lo que es subversivo, todo lo que es contra los estados era enemigo. Y entonces, pues imagínate, todo lo que funcionó casi 40 años, ¿verdad? 85. Es con la muerte de Manuel Buendía, que es como el corte, ¿no? Las historias sobre ella son terribles, ¿no, Pepe? Son desde persecución, tortura, hostigamiento. Intimidación a políticos, a todo tipo de actores, ¿no? Hay que ubicarla en la época, estamos empezando la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial. Miguel Alemán la funda. De hecho, toma una generación completa del Colegio Militar para hacer la DFS y le rinden informes a él directamente. No pasan por ningún lado. ¿Sí? Hasta después... extraconstitucional, ¿no? Se la pone a la orden de gobernación, pero originalmente solo le rendía al presidente de la República. Y ahí están el papá de Luis de la Barreda, de la Barreda Moreno, está Gutiérrez Barrios, está Fausto Morales, están otros militares de la época, y por tanto nace militarizada, ¿sí? Eso es importante. Sí. Y de alguna manera, apenas unos 9 años después, es la que captura a Fidel Castro y al Che Guevara. Y curiosamente se comporta de una manera muy nacionalista,
no la toma contra ellos porque no vienen a hacer una guerra a México, sino que incluso nace una amistad que es famosa, el policía caballero, que era Fernando Gutiérrez Barrios, como le llamaba Fidel Castro, una historia que todavía está por escribirse porque no está completa. El perfil de Gutiérrez Barrios. No, bueno, es que toda esta parte de la historia de México, me parece que hay grandes vacíos, no solo de los momentos, sino de los personajes. Mencionabas algunos, pero y Miguel Nazararo, por ejemplo, es decir, la Dirección Federal de Seguridad tendrá como las historias de terror y de miedo, exacto, pero también los personajes de miedo, ¿no? Jacinto, ¿cuál sería, digamos, la etapa más oscura, más de terror de esta dirección? A mí me parece que hasta el 68 todavía hará un trabajo con mucha complicidad, ya con Gobernación, en efecto, deja de trabajar directamente con Presidencia en algún momento, y Gobernación va a cooptarla, y particularmente Echeverría. Entonces, el trabajo del 68, el trabajo que hace la DFS, que es también un ángulo pendiente, el trabajo que hace la DFS para Echeverría va a servir para lo que muchos ya lo han dicho, desvirtuar la información que le llegaba a Gustavo Díaz Ordaz. Ese es un tema todavía ahí por aclarar. Yo creo que viene, ahí se prepara la DFS, es como los ejercicios de calentamiento para lo que viene, que va a ser a partir de 1970, que ya comienza los años de la llamada Guerra Sucia, y donde el enfrentamiento es total contra la guerrilla, ¿no? Y ahí hay otro grupo dentro de la DFS que va a ser importantísimo, la famosa Brigada Blanca. Bueno, no está dentro de la DFS, pero la DFS es parte central, digamos, es que la cúpula civil de la Brigada Blanca, porque estaba la cúpula militar a cargo del general Francisco Humberto Quiroz Hermosillo, y por la DFS pues, estaba Miguel Nazararo, a través de un personaje apodado El Borrego, que era muy importante en esa época, y es una conjunción, la Brigada Blanca, que se crea en la transición de entre los gobiernos de Echeverría y López Portillo, se genera con militares, marinos, policías federales, policías estatales. ¿Cómo operaban, Pepe, que los hicieron muy, pues la percepción que hay, muy temibles, muy crueles, niveles? La idea que se tiene registrado del surgimiento de la Brigada Blanca es ponerle un espejo a la Brigada Roja. La Liga Comunista 23 de septiembre crea una brigada, la llamada Brigada Roja, que va a ser una élite, ¿no? Los guerrilleros de élite que van a tener como las tareas especiales, ¿no? Las tareas de enfrentamiento con el ejército, etcétera. Hay un grupo ahí que los van a preparar de manera especial. Y Nazararo, de algún modo, y lo dijo alguna vez en una entrevista, lo que hace es preparar una brigada para que los enfrente, que va a ser la Brigada Blanca. O sea, paramilitares, sí, es una combinación. Pero Pepe, sí podemos marcar un antes y un después de la Guerra Sucia, la forma de actuar de la Dirección Federal, es decir, antes era mucho más visual, no tan entrometida, y ya después se convierte en un aparato de represión mucho más físico, digámoslo así, desaparición, de tortura. Yo creo que empezó desde los movimientos sociales de los 60, de los médicos, de los maestros ferrocarrileros, se siguió con el 68 y el 71, pero después también se degeneró, en el sentido de que les dieron permiso para matar. Es cuando antes del 71 ya comenzó la guerrilla urbana en México, aunque también la rural. Estamos hablando del primer desaparecido político que registra doña Rosario Ibarra en el Comité Eureka, es Epifanio Avilés Rojas, un pariente de Genaro Vázquez Rojas, que comete un asalto bancario en donde es herido el jefe de policía del DF, Renato Vega. Entonces van y lo persiguen hasta Guerrero y desde entonces está desaparecido, desde mayo de 1979. A mí me tocó documentar ese caso, porque soy tan viejo como eso. Entonces, hay toda una evolución negativa de la DFS que se va convirtiendo, y sobre todo a partir de la brigada, ¿no?, en gente que liquida, que no debe dejar heridos en la calle. Si los vas a tomar, mátalos, ¿no? Entonces, ¿sí había esa consigna? Sí, claro, porque volvemos al contexto. No tenemos que olvidar en ningún momento el contexto en el que está ocurriendo este tipo de circunstancias en México. Si es un contexto en donde en Chile tienes una guerrilla y ya tienes una dictadura, en Argentina la dictadura está preparándose para llegar a la dictadura militar. Es decir, hay un enfrentamiento abierto entre grupos guerrilleros y grupos militares, y en el caso mexicano, como el concepto de democracia y de poder civil no daba para eso, este grupo encaja perfecto, es decir, la Dirección Federal de Seguridad va a tener como esa función donde en la Brigada Blanca vas a tener a militares, vas a tener a lo mejor, o lo mejor de lo peor
de todos los grupos policíacos en México. ¿Hay registros de la cobertura de estos agentes? ¿Hay registros de presupuestos destinados a esta dirección? Sí, existen, en el archivo están. En algún momento hicimos un trabajo con LIMAC, con aquella organización que existió sobre libertad de expresión, de información, y hay un registro, existen nóminas de cuáles eran los presupuestos. Muy buena inyección. ¿Cómo se preparaban los agentes, Jacinto? ¿Qué era ser parte de esa dirección? Wow, es que sí, es fuerte. Empecemos por los directivos. El capitán Gutiérrez Barrios, su formación es militar más en México, pero Nazararo se tiene registro y documentado de que él estudió y se formó en la Escuela de las Américas, que en ese momento, para contexto, la Escuela de las Américas es donde se formaba pues a los torturadores de clase, ¿no? Si podemos hablar en esos... Pues ya contamos un perfil, ¿no? Torturadores. Claro, en la Escuela de las Américas, esta película de Estado de Sitio, de aquellos años, de los 70s, 80s, sí, en Chile. En algún momento hay una escena donde está uno de los egresados de la Escuela de las Américas llevando al máximo el arte de la tortura. Sí, torturando a pordioseros. Sin que se te mueran, ¿no? Entonces, para ser agente había que torturar. Ensayaban pues la tortura, y México no estaba lejos de eso, como estaba diciendo Jacinto. México tenía una política de mano izquierda hacia afuera y tenía una política de mano derecha hacia adentro, en tiempos de Echeverría particularmente, porque mientras se desarrollaban las dictaduras militares del Cono Sur, nosotros recibíamos a los exiliados, sí, claro, les dábamos refugio, ¿no? Pero aquí dentro teníamos nuestra propia guerra, de tal manera que incluso, porque esto no hay que desentendernos de la influencia absoluta de Estados Unidos para la creación de estos grupos paramilitares o militares asesinos, y hay una coincidencia histórica que es curiosísima. La Operación Cóndor se llama a este sistema por el cual los países del Cono Sur se intercambian detenidos y perseguidos y enemigos de los regímenes, ¿no? Y la Operación Cóndor se llama en 1976-77 en México el combate a la droga en el Triángulo Dorado, de Chihuahua, Sinaloa, Durango. Claro. El mismo nombre, ni siquiera usaron la imaginación. Ese es otro tema, ¿no? Eso nos directa, liga, ¿no?, a unos y a otros, porque estamos cumpliendo las mismas funciones en la misma época, pero con discursos, con verbo progresista. La coincidencia del inicio del narcotráfico, lo que decía Jacinto, la Dirección Federal como una escuela, ¿no?, de militares, exmilitares y de gente que después, ¿qué sucede? Se acaba la Dirección Federal de Seguridad y ¿a dónde pasa? Al narcotráfico, ¿no? Bueno, ellos ya estaban en el narcotráfico. Lo que hicieron fue ya no estar cobrando en la institución, ¿no? Que por cierto, Zorrilla se daba el lujo de decir, oye, la DFS no necesita presupuesto. Sí, nosotros podemos operar sin presupuesto, porque eran millones, cobraban millones de dólares. Es que fue tal la relación con el crimen que hoy pomposamente y preocupantemente decimos el crimen organizado, pero en sus propios archivos están estas primeras huellas, segundas, terceras huellas de cómo se fue dando esta relación. En algún momento detienen a Nazararo en Los Ángeles, si no mal recuerdo. Pero por contrabando de autos. Por contrabando de autos, es decir, estaba en casa, ¿no? Estaba en casa. El asunto es, ¿qué haces cuando los dejas sin trabajo? ¿Dónde fueron a dar estos personajes que... Más de 1000 corrieron después de eso. Eso era lo que les iba a preguntar. Cuando termina la Dirección Federal de Seguridad, ¿cuántos eran? Eran 2000 aproximadamente. Pero con Genaro García Luna, él fundó una con 2000 también. ¿Cuál sería, digamos, una reflexión sobre la utilización política de este sistema de espionaje o investigación que le sirvió o que ayudó mucho a estos gobiernos priistas? Mira, te pongo el ejemplo. A mí me llegaron a mi escritorio cuando era jefe de información de proceso en 1977, principios de 77, el espionaje físico, o sea, las hojas en donde se hacía la transcripción de las conversaciones de Berto Castillo, del empresario Juan Sánchez Navarro, del rector de la UNAM, de Julio Scherer. Estaban todos los espiados, textualmente hasta con su modo de hablar, ¿sí? O sea, había un transcriptor de las intervenciones que le entregaba todos los días en ese momento a López Portillo, en su despacho, todos los días le entregaba y lo mandaba a la trituradora, pero no se fue a la trituradora, alguien lo sustrajo y se lo dio a doña Rosario Ibarra, por eso lo tuvimos nosotros. Que armaban expedientes, ¿no, Jacinto? Con esta idea también de presionar y vendetas políticas. ¿No? Imagínate toda la información. Yo creo que se destruyó un gran porcentaje de información y aún así existió la posibilidad de que se quedaran muchas cosas. Sí, por supuesto. A partir de ahí es donde se han ido como agarrando hilos para entender
hasta dónde llegaba. Y la pregunta que hacías me parece que es fundamental. O sea, no es automático, ¿no? Porque de pronto a veces caemos en simplicidades de decir, es que el regreso del PRI tiene que ver con esos modelos. No, no creo, pero sí tiene que ver con un sistema, ojo, o sea, más allá de un, que en el caso de México, partido, gobierno, Estado es como lo mismo, ¿no? Es un fenómeno muy interesante. Sí hay un ADN en este tipo de aparatos de inteligencia y de espionaje, hay un ADN que le va a dar solidez y va a mantener un sistema estable de tal modo de que 12 años te vas del poder, pero regresas. Es decir, la DFS hizo un trabajo funcional para el poder político, funcional. Sí, y depende de cada presidente, ¿eh? Porque aquí, por ejemplo, en este documento, que lo voy a mencionar, exacto, es el documento que le entregan a Fox cuando él es presidente electo, y se filtra, y el personaje malo de la película aquí se llama Monte Alejandro Rubido, nuestro actual secretario general del sistema, que a su vez fue descubierto con una cueva que espiaba a los panistas aquí en el Estado de México, y ahora es el funcionario mayor, tanto del panismo como del priismo en estos temas. O sea, la gente que sabe de los vericuetos, del espionaje, de todos estos escuchas telefónicas, seguimientos, etcétera, siguen el sistema. O sea, se van cambiando de oficina, tal vez, como Genaro García Luna, como Wilfrido Robledo. El ADN no solo es en el uso, sino en las personas. Claro, las personas son Acosta Chaparro terminó su vida siendo el negociador, entre comillas, presumía él, de Felipe Calderón con los capos del narcotráfico. Él, lo que hizo toda su vida, lo hizo al final con un soldazo. ¿Pero nos podemos atrever a decir que la dirección sigue funcionando con otro nombre? Digamos que el espíritu y el alma de un aparato de espionaje como la DFS sigue, o sea, el fantasma sigue recorriendo el trabajo de espionaje en México. Y lo digo así con todas las letras, espionaje, yo no veo inteligencia, que eso es lo que creo que nos tendría que preocupar a todos, periodistas, ciudadanos, a todos. No hay inteligencia, se sigue haciendo espionaje, lo que decías, dependiendo del gobierno, bueno, ya no para digamos, uso político, Fox, insisto, ¿no? porque me gustaría como resaltar para los que están escuchando, en qué beneficia este espionaje para el uso político, es decir, hay ejemplos concretos de caídas de prestigios políticos o carreras políticas solo por la utilización de un espionaje que resultó tronando hasta aspiraciones presidenciales, ¿no? Está el estilo personal de gobernar de cada nuevo mandatario. Y por ejemplo, en tiempos de la Madrid, él hizo una lista de 100 enemigos y se espiaba a esos 100 enemigos. Bartlett espiaba para sí mismo a través de Zorrilla, para sus propios fines políticos. En tiempos de inicio de Fox se dio este descubrimiento de la cueva que se le atribuyó a Choifet, por cierto, de ser el jefe de esta cueva, así se llaman las cuevas donde se escucha las llamadas telefónicas. Con estos simbolismos así de... Sí. No, la charola, la cueva, del gran etcétera. espionaje Toda la de película, ¿no? Pero lo que debo decir a propósito de inteligencia, tal vez en el ejército y ahora en la marina, avalada por Estados Unidos, haya más inteligencia. Pero esta inteligencia prestada, suministrada, es un socorro que nos dan desde Estados Unidos. Pero sí hay más inteligencia que en los civiles. Y por eso militares empezaron a entrar en las estructuras de PGR, por ejemplo. ¿Sí? No con Rafael Maceo de la Concha, empezaron desde Lozano Gracia, en Chihuahua. Entonces, ahí se juntan militares y civiles. Nada más quiero decir una cosa. Cuando desaparece la DFS, se recrea, o sea, vuelve a aparecer cuando se crea el DICEN, que después es el CISEN, en 1987, ¿sí? Y la preside Pedro Vázquez Colmenares. En esa mesa de gobernación se sentaba Acosta Chaparro, se sentaba Quirós Hermosillo y se sentaban los civiles. Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo los detestaban los militares porque trabajaban como policías. Y los detestaban los policías porque eran militares. Sí, era un gran... Sí, era. Es muy esquizofrénico. Así es. Es muy esquizofrénico. Todo esto que estamos hablando es bien esquizofrénico. Las rencillas clásicas de siempre, pues que se han dado en los aparatos de policía, ¿no? Pepe, ¿qué nombres ves hoy como herederos? Exacto, ¿qué personajes son ¿Qué hoy personajes herederos? hoy en la política nacional, local, Herederos de la Dirección Federal de Seguridad? Bueno, pues están en las estructuras medias están los mismos de siempre, excepto que con el nuevo director del CISEN, que es Eugenio Imaz, que no tiene una formación para ese puesto, pues han entrado muchísimas otras personas. ¿A Rubido lo pones también como un heredero? Él tiene muchos años ahí, tiene más de 25 años en estos servicios y por tanto es normal
que ande por esos rumbos, ¿no? Hay toda una historia, está publicado en su momento en Proceso. Él fue también perseguido o prófugo, pero bueno, está ahora en las más altas esferas y hay muchos personajes que suben y bajan, ¿no? Digamos ahorita Genaro García Luna no existe, entre comillas, ¿no? Pone su empresa de seguridad, pero en Miami, ¿no? Entonces, pero hay personajes que van y vuelven. ¿A quién verías tú, Jacinto, como un personaje clave de esta herencia? Yo creo que en términos de personajes es un poco difícil porque ya hay los relevos generacionales. Lo que me parece que sigue persistiendo, que ahí está, es este espíritu de espionaje. O sea, sí, tienes toda la razón, me parece que la sección segunda de la Secretaría de la Defensa Nacional hace un buen trabajo, ¿no? Un buen trabajo dentro de sus limitaciones de inteligencia, pero para razones de inteligencia civil, que tendría que ser el CISEN, no veo inteligencia. Entonces, es este espíritu de espionaje el que sigue permeando. Y hay personajes que presumen, no lo ponen en su currículum, ¿no? Presumen haber estado cerca de estos aparatos y quizá jamás los veamos asumiendo esa posición, porque hoy ese pasado apesta, ¿no? Claro. O sea, Gutiérrez Barrios olvidémonos de ellos, mandémoslos al panteón de los olvidados, ¿no? Porque no quieren saber de ellos, pero hay acciones, Fernando, que de pronto aparecen, ¿no? Métodos muy de esa época, muy del estilo. Hoy se puede hacer con gran tecnología el espionaje, sin embargo, no tiene el mismo efecto si lo haces de manera grotesca como lo hacían. El efecto socialmente, el efecto contra las personas es superior cuando los exhibes. Y a veces y de vez en cuando vuelven a aparecer esas formas, particularmente con ciertos personajes. Ahí está todavía. ¿Y con el regreso del PRI es factible que regresen, se mantengan? Eso que habías dicho hace rato sobre la importancia o no de la herencia con este nuevo gobierno. A mí me parece que se va a seguir haciendo espionaje. Esa es, creo que, la peor de las noticias. O sea, creo que se van a seguir metiendo en la vida de los ciudadanos. Ya lo venían haciendo, solo que ahora con incluso con la ley en la mano. Es decir, ahora te pueden intervenir, ¿no? Digamos, las redes. O sea, te pueden prohibir hacer ciertas cosas, te pueden inhibir en ciertas áreas con la nueva ley. ¿Y funciona igual el espionaje político? Me pregunto a los dos. ¿Ayer que hoy? Yo creo que funciona mejor. Hoy funciona mejor. Hoy funciona mejor. Medio. Y además creo que nosotros mismos tendríamos que... A ver, el asunto de la ley Telecom y esta parte donde no se meterán en nuestra vida, etcétera, etcétera. A ver, en muchos aspectos ya ni siquiera tienen que meterse, ¿no? Hay una anécdota muy conocida de un agente de la KGB que en algún momento, hace unos 10 años, cuando el Facebook comenzaba a ser el gran fenómeno y las redes sociales, decía, es que es increíble, yo lo que veo ahí, cuando yo era agente de la KGB, matábamos por esa información. Por la información que ustedes suben de manera gratuita para nosotros, los que hacemos espionaje, nosotros matábamos a personas. Creo que hay mucha información que ya les ahorramos a los aparatos de inteligencia. Más bien se está haciendo un espionaje mucho más selectivo y mucho más cuidado. Y esa es para mí la mala noticia, que se siga haciendo espionaje, porque yo no veo un concepto de seguridad nacional, es decir, hacia dónde apuntas tu inteligencia si no es hacia asuntos políticos. Al uso político. Pero ¿no? además no estamos hablando solo de la autoridad. Primero yo pienso que el CISEN se ha civilizado, ciudadanizado, en el sentido de que ya no lo tienen los servicios de inteligencia, desde Medina Mora, que provenía de las filas de Televisa, y después el que fue director de GEAISA, encargado del espionaje, ahora Eugenio Imas. O sea, ya son personajes civiles que no tenían antecedentes de estar en estos sótanos del espionaje. Lamentablemente estamos ya por terminar el programa. Quería, si me permiten, a cada uno pedirles que si pudiéramos hacer una síntesis, una última conclusión de por qué es importante hoy seguir recordando estas instituciones, por qué es importante seguir viendo cómo funciona el aparato de inteligencia en México, más con la llegada de un sistema político que fue el fundador, el creador. Por eso creo, ¿cuáles serían los puntos más importantes, Jacinto, que tú verías que habría que recordarles? ¿Por qué hablamos hoy de esa temida terrorífica dirección, ¿no? Porque no se logró superar lo que fue su esencia, no hubo una reconstrucción, como quizás sí lo hubo en otras áreas o instituciones del país, resultado de la misma inercia de la sociedad. En el caso del trabajo de inteligencia,
me parece que hay una gran deuda, que nos quedamos pasmados, no supimos qué hacer con todo ese aparato tan terrorífico como tú dices, y no se reconstruyó, es decir, no se construyó sobre eso, o se construyó sobre eso los cimientos de un aparato de inteligencia que tiene, en esencia, tiene el espíritu, tiene el alma de lo que hacían ellos, un buen espionaje. Hacían un buen espionaje y en algún momento de su historia, bueno, rebasaron esas fronteras, se fueron a la represión, y creo que esa parte es la que tendría que preocuparnos. Hoy a los aparatos de inteligencia los usan para eso, para fines de proyectos políticos, de proyectos casi personales de gobernar. Para eso sirve. Pero porque la represión la hacen otras instituciones, claro, ¿no? Si de pronto el enemigo ya no es el partido político, sino comienzan a emerger los grupos sociales o los dirigentes o los que sí te generen cierto temor. Entonces, esa es la preocupación, que otra vez la frontera se vuelva a rebasar. Y bueno, digo, es otra circunstancia, es otro momento, pero más vale tenerlo como referencia, más vale no olvidar. Yo creo que es importante hoy resaltar que fue de las instituciones que institucionalmente torturaron, desaparecieron y hoy siguen impunes. ¿Es correcto o no es correcto? Fer, es una de las desgracias. México tiene unos archivos increíbles, pocos países tienen una apertura. Uno de los maravillosos errores de Fox fue eso, abrir estos archivos o recuperar los que se pudieran recuperar. Ahí está una memoria que conocemos muy poco, es decir, se conoce, pero no como debiera conocerse. Sabemos más de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Guatemala, y de México sabemos muy poco. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, si no existió, entonces ¿cuál es el temor? Es decir, no sabemos lo que hizo en profundidad, lo que hizo la Dirección Federal de Seguridad. Las posibilidades de que eso ocurra siempre van a estar abiertas. El ser humano, la tentación de la represión, la tentación de la eliminación, ahí va a estar latente y estuvo, y no la hemos visto y no la conocemos socialmente, no la hemos procesado como sociedad, todo lo que hizo la Dirección Federal de Seguridad. Es de espanto. O sea, cuando usas la palabra terrible, que es un adjetivo que puede resultar exagerado, no lo es en ese caso. Hay que ver los expedientes de los torturados, de cómo dejaban a las personas. No vamos a hacer una descripción ni te voy a traer imágenes de eso, pero lo que hacían era lo que a veces vemos en películas o vemos en documentales y decimos, qué horror lo que está pasando en ese país. Esperen, en México ocurrió. Y con el consentimiento de las cúpulas del Estado poder, y los ¿no? mismos medios hemos tenido la culpa, ¿no? De la invisibilización de Pero esa... sobre todo, y esto es más conceptual, porque si estamos hablando de violencia, de represión y de tortura, ¿no? Somos un país de corrupción, y ahí implica todo esto que estamos hablando, de impunidad, pero sobre todo de simulación. O sea, simulamos que hacemos las cosas, simulamos que las componemos, simulamos que ya no va a ser así, pero seguimos exactamente igual. Y en esa simulación hay complicidad. Por supuesto. Y tenemos que asumirlo como sociedad, pero, o sea, no es la simulación externa, nos corresponde, nos compromete, nos implica como mexicanos. Simulación es que la CNDH con Carpizo empezó con la tortura en primer lugar de las quejas y terminó en el lugar número 30. Digo, eso es simulación. Definitivamente que es un tema para ampliarlo, ¿no? Simulamos que la Dirección Federal de Seguridad desapareció, ¿no? Cuando lo que nos han dicho es que el ADN en muchas partes... No, pero está fundida formalmente en el CISEN. Simulamos está que hacemos incrustado, inteligencia, ¿no? simulamos ¿Sabes? que se hace inteligencia en México, cuando se hace espionaje. Somos una sociedad Que espía, que tortura ¿Qué te y además digo? simula, ¿no? Y un estado que al parecer se fue 12 años, pero siguió ahí. El mismo estado de 70, ¿no? sistema. El esqueleto está idéntico. Les agradecemos muchísimo la charla, de verdad, bien Mario, interesante y como dice Jacinto, hay muchísimos huecos todavía por llenar en esta historia. Los convocamos otra vez, en alguna otra Muchas ocasión, gracias. a poder seguir con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes por su compañía.